pobres, angustiados, maltratados. Fueron apedreados, aserrados. Puestos a prueba, muertos a filo de espada. Otros experimentaron vituperios y azotes. Héroes de la fe. Pues sí, como acabamos de cantar, hoy, ayer y siempre alabamos al Señor. Muy buenas tardes, son las 8:03 de la tarde, estamos en el riguroso directo y hoy comenzamos un programa nuevo de Héroes de la Fe. Hoy tenemos con nosotros al pastor José Antonio Ovalles Trinidad, más conocido por muchos de vosotros como el pastor Tony. Bienvenido, que el Señor le bendiga mucho. Buenas, pastor, muy agradecido del Señor por estar aquí. Y bien, un nuevo capítulo de Héroes de la Fe. Además es verdad, y vamos a hablar de un personaje que es tremendamente importante, no solamente en la historia de la Biblia, sino incluso en la ascendencia de nuestro Señor Jesucristo, como vamos a ver. Hoy vamos a hablar de Zorobabel. Lo encontramos en el libro de Esdras, en los capítulos del 1 al 6. Es interesante porque todos conocemos a Esdras por el contenido bíblico, conocemos a Nehemías también porque el propio nombre del libro ya nos lo indica, pero sin embargo dentro del libro de Esdras se nos menciona a este hombre llamado Zorobabel y que tiene un papel fundamental en la vida del pueblo de Israel. Y para ello hoy tenemos al pastor Tony que nos va a informar y nos va a animar a ser como Zorobabel. Para ello vamos a comenzar, si te parece, y quiero preguntarte, ¿qué nos puedes decir al respecto de este hombre llamado Zorobabel? Bueno, lo primero que queremos es ver de dónde viene, de cómo viene su nombre. La etimología del nombre. De la etimología del nombre. Su nombre quiere decir retoño de Babilonia. Y cuando hablamos de retoño, busqué en el diccionario qué significa retoño. Es un nuevo nacimiento. Un brote verde. Un brote verde, exactamente. Entonces, cuando veo eso, veo también cómo es la iglesia, un brote nuevo que somos injertados en el olivo, ¿verdad? Que es Israel. Eso es lo que dice el Señor. También Zorobabel era, diríamos, un hombre jefe
un jefe, ¿verdad? Que Dios lo utilizó bastante poderosamente, pero también sus antecesores era, según dice la Escritura, de Pedaías. Era hijo de Pedaías, pero también era su antecesor, su abuelo, era nieto de Salatiel. Salatiel. Sí, la Biblia parece que puede ser una contradicción, esto que vamos a hablar, porque en algunas partes de la Biblia aparece que Salatiel era el padre, pero en otras, sin embargo, se nos dice que el padre era, en este caso, Pedaías. Y la pregunta es, ¿quién de los dos entonces era el padre? Porque la Biblia no se puede contradecir. No, claro, no se contradice. Lo que puede haber sido, o que uno de ellos haya muerto, y por consecuencia la mamá de Zorobabel se haya casado con Salatiel, en este caso, y por ende debió de adquirir el nombre y los descendientes de este joven. Estamos hablando que es la ley del levirato. Es decir, cuando un hombre fallece y está casado y no ha dejado descendencia, la ley mosaica, como un redentor, es decir, tiene que redimir, como hablábamos la semana pasada con Booz, que tuvo que redimir, en este caso a Noemí y a Ruth, porque Elimelech había fallecido, ¿verdad? Amén. Entonces estamos dándonos cuenta que posiblemente Pedaías podía ser el padre de Zorobabel, si es que Zorobabel había nacido, y Salatiel lo que hizo fue su padre adoptivo, que era el hermano, el que había redimido a la familia. O bien no había ni siquiera nacido Zorobabel, sino que Pedaías falleció, y podía haber ocurrido que al casarse Salatiel con la mamá de Zorobabel, concibieron y tuvieron a este hijo llamado Zorobabel. Y si le llamaban hijo de Pedaías, era una manera de reconocer que Salatiel había redimido a la familia de su hermano, ¿verdad? De una manera u otra, aquí lo que tenemos es una explicación lógica y bíblica sobre, no hay una contradicción de que aparezcan dos nombres de padres distintos, sino que podría haber sido perfectamente la ley del levirato. Lo que hay que buscar el antecesor, lo que es la descendencia. Entonces, vemos que también el caso de este hombre, Zorobabel, un hombre que Dios jefe, ¿verdad? Después de decir, sabemos que en el contexto histórico que se vivió, estaban exiliados, realmente una situación bastante difícil. Vemos que desde el tiempo, dice la Escritura que había una profecía que Israel iba a estar 70 años cautivo. Sí. Y Dios levantó a este hombre, Zorobabel, con un espíritu diríamos, de llevar al pueblo hacia Jerusalén, otra vez retorno. Claro, poniendo en el corazón de un hombre llamado Ciro, el rey de Persia, de Media y Persia, de que se restaurara lo que era el templo del Señor, el culto al Señor. Y cuando hablamos del templo, cuando hablamos de culto, estamos hablando de adoración a nuestro Dios. Entonces, fue una encomienda. Entonces, él fue un gobernador en ese momento, de llevar a los hombres hacia Jerusalén, unos 50.000 hombres, que no es cualquier cosa. No, 50.000 personas. Mover 50.000 personas tiene bastante dificultad. Y no es como decir que usted que va a Aranjuez, la calle. No, era una distancia bastante considerable desde Persia hasta Jerusalén. Llevar 50.000 personas no es fácil, o sea, que tuvo una responsabilidad bastante elevada este hombre, Zorobabel. Además de que su nombre Zorobabel significa nacido en Babel, es decir, nacido en Babilonia, retoño de Babilonia. Estaba haciendo un camino que nunca había transitado. Exactamente, él diríamos que era un hombre por fe. Claro. Porque nunca había ido a Jerusalén, era un hombre que... Lo que sabía lo había escuchado de sus padres. De sus padres, exactamente. Entonces, ahí se ve también la grandeza de este hombre, porque no ve la ciudad, sino que va un camino por fe hacia el Señor. Sí. Igual que pasó con Moisés. Moisés vio al invisible, a nuestro Dios. Y en el caso de Zorobabel, se extendió hacia esta ciudad sin haberla conocido. O sea, la había escuchado, sí, porque la tradición judía, veíamos que la traducción era muy fuerte en la tradición,
Entonces Zorobabel vivió en el exilio, pero miró hacia Jerusalén, que era la ciudad de su corazón. Podemos decir perfectamente que fue un brote verde injertado nuevamente en el olivo de Jerusalén. Exactamente, eso es como que se parece a alguien. Se parece a lo que el apóstol Pablo habla del pueblo gentil, ¿verdad? Del pueblo de nosotros los gentiles, exactamente. Me llama la atención que en Mateo capítulo 1, versículo 12, se nos dice que uno de los ascendientes de Jesús era Zorobabel, por lo tanto, un hombre que ni siquiera aparece desapercibido en mucha cristiandad moderna, porque conocen más a Esdras y Nehemías, pero se olvidan de Zorobabel. Es curiosamente este hombre el que no tiene un libro bíblico con su nombre inscrito, es el que aparece como ascendiente de Jesús de Nazaret. Un antepasado de Jesús, dentro de lo que es el linaje del Señor. Sí. O sea que vemos que Zorobabel cumple lo que es el linaje de David. Hay algo interesante que me llama mucho la atención, de que el Señor le prometió a David: tu reino va a ser perdurable. Sí. Y vemos que la tribu de Judá, que era la tribu a la cual pertenecía Zorobabel, perdura. Y vemos que se a pesar cumple de los exilios y de las dificultades. De la dificultad, y se cumple en la cúspide de nuestro Señor Jesucristo, que su reino es eterno. Es eterno. ¿Verdad? Amén, amén. Muchos conocen, y esto es un dato que me llama la atención, hablamos del templo de Jerusalén construido por Salomón, pero quien reconstruyó ese templo que quemó Nabucodonosor fue Zorobabel. Y mucho pueblo de Israel, cuando habla de este segundo templo, del cual solamente queda, en este caso en la actualidad, ese muro occidental, o conocido como Muro de las Lamentaciones, lo llamaban también el templo de Zorobabel, porque fue este hombre, este brote verde, nacido en Babilonia, quien reconstruyó el templo, ¿verdad? Y eso es algo que nos llama la atención. Otra cosa que es destacable de este hombre es que Dios le permitió convivir, ser coetáneo de personas como Ageo y como el profeta Zacarías. Exacto, contemporáneo de Zacarías y Ageo, que realmente formaron un equipo. Sí. En la parte espiritual, Zorobabel era la parte ejecutora, pero la parte espiritual, la parte de la motivación, la parte de la palabra, porque es importante que nosotros entendamos algo. Podemos tener buenas estrategias, buena parte laica, diríamos, pero tenemos que tener palabra del Señor. Sí. Y la palabra del Señor se cumplía en estos dos hombres, Zacarías y Ageo. Sí. Tremenda palabra del Señor, porque hay profecía de Zorobabel que vemos en Ageo, que se cumple en la palabra de él. O sea, palabras tremendas. Entonces, son palabras preciosas que el Señor nos da a través de estos dos profeta. Muy bien. ¿Qué nos puedes decir acerca del contexto de Zorobabel? Bueno, primero tenemos que entender que el contexto era un contexto que estaban cautivos. Habían sido, primero los babilónicos habían llevado cautivo Nabucodonosor había traído todo lo que era lo mejor, no solamente los recursos humanos, sino también oro y también las cosas del templo. Los utensilios. Pero vemos que Dios pone en un hombre que diríamos pagano, como en el caso de Ciro. Sí, un hombre impío que no conoce de Dios. Un hombre impío da un decreto que es un decreto que si lo leemos es una tremenda información que nos da, y vemos que ese decreto se tiene que cumplir. Y el decreto era que tenían que retornar otra vez y que tenían que reconstruir ese templo que había sido. Eso me llama mucho la atención, porque habla de lo que es otra vez la alabanza, la restablecer, porque cuando tú estás cautivo no hay una alabanza espontánea. No, hay tristeza. Hay tristeza porque tú estás esclavo, pero Ciro, Dios lo usó en este sentido de darle toda la apertura, y la punta de lanza de llevar y reconstruir el templo fue Zorobabel. Sí. Fíjate que algunas partes de la Biblia dicen que el primer dirigente que condujo al pueblo hacia Jerusalén se llamaba Sesbazar. Es decir, este hombre es totalmente distinto a Zorobabel, y entonces podríamos entrar como en los papás. ¿Cuál de los dos era el primer dirigente, verdad? Lo que ocurre es que se nos olvida que cuando van los cautivos a Babilonia, a Daniel le cambiaron el nombre, Belsasar, ¿verdad? A Misael le cambiaron el nombre, a Azarías le cambiaron el nombre,
Y también a Zorobabel también le pudieron cambiar el nombre. El nombre. Es natural también. A mí me dicen Tony por un lado, en otro lado me dicen José Antonio. Sí. En mi casa me dicen José Antonio. Sí. Sobre todo cuando tu esposa está enfadada. José Antonio. Exactamente. Pero así pasa. Hay nombres que se le ponen. Daniel tuvo otro nombre, Belsasar, en el caso de Daniel. O sea que... Y algo que me llama la atención sobre el contexto histórico es que el retorno del pueblo de Israel de vuelta después de 70 años de exilio a Jerusalén, a Israel, no se hizo de golpe, sino se hizo en 3 grupos. Un primer grupo llevado y conducido por Zorobabel, un segundo grupo conducido por Esdras, que es el que ya conocemos y sabemos que instauró el servicio religioso, el culto al Señor. Y luego vemos un tercer grupo con un copero, el copero del rey, ¿verdad? Profesión bastante peligrosa, que condujo a este tercer grupo para reconstruir las murallas de Jerusalén. Por lo tanto, podemos darnos cuenta de que la voluntad de Dios se puede hacer de manera inmediata o se puede hacer de manera progresiva. Y esto puede ser una enseñanza para nosotros en los milagros, ¿no? Sabemos que Dios dice la palabra y el ciego puede quedar sano. Claro. Pero hay veces que muchas veces la sanidad no es en el momento, sino que puede ser una sanidad progresiva. Dios podía hacer el universo en un solo minuto. Y lo hizo, sin embargo, en 7 días. En 7 días, o sea que... Es interesante esto. O sea, Dios tiene poder de hacer las cosas, pero Dios también tiene que enseñar a nosotros que todo tiene su tiempo y su proceso. ¿Qué requisitos tenía Zorobabel? Bueno, yo pienso que uno de los primeros requisitos es que era un hombre llamado por el Señor. Sí. Una de las cosas que tenemos que entender que cada uno somos llamados por el Señor y que ese llamado es importante. Pase lo que pase, si Dios te ha llamado, se oponga quien se oponga, Dios va a cumplir el propósito en tu vida. Sí, eso es importante. O sea que el llamado es importante en nuestras vidas. También vemos en la Escritura que dice que él fue un sello del Señor. Un sello, y cuando busqué lo que era el sello, un sello imperial, un sello de un rey, me indicaba de que ese sello, cuando el rey ponía ese sello, era una situación de autoridad, de un sello de confianza. Entonces, Zorobabel se convierte en el sello de Dios, en el hombre de confianza de Dios, el hombre que iba a llevar el propósito de Dios de un pueblo que había estado cautivo y que Dios quería sacarlo, pero llevar otra vez al culto al Señor, buscar esa presencia del Señor. Sí. Fíjate que hablando de ese llamamiento que tú has hecho mención, me llama la atención de que Ageo y Zacarías, que fueron contemporáneos de Zorobabel, eran profetas que animaron al pueblo a hacer la voluntad de Dios. Y me llama la atención de que Zorobabel, con toda la autoridad que tenía como dirigente, como líder, como persona que estaba al frente del pueblo, estaba siempre atento a escuchar la voz de Dios. Y sabía que Dios hablaba a través de estos hombres. Exacto. Eso nos ayuda a saber que Zorobabel sabía qué lugar ocupaba él y daba también la oportunidad a que otros que ocupaban otro tipo de lugares pudieran también ser correspondidos y ser reconocidos entre el pueblo, ¿verdad? No absorbía el protagonismo como muchas veces tenemos hoy día, que parece que una sola persona tiene que absorber el protagonismo absoluto de todo, sino que vemos que en el pueblo de Israel Dios levanta diferentes hombres en la misma situación, con diferentes ministerios y con diferentes propósitos, y que todos en su lugar ocupan ese labor, ese desarrollo dentro del cuerpo de Cristo. Es importante que cuando se levanta otra vez lo que es la adoración al Señor, lo que es el culto al Señor, él por su autoridad podía detener o podía tomar responsabilidad, pero Zorobabel fue un hombre que dejó que las leyes del Señor se establecieran. Sí. O sea, hay leyes establecidas por el Señor en cuanto a la forma de cómo hacer las cosas, de cómo obedecerlo, de su vida, la que yo no puedo violar como hombre de Dios. Entonces, él entendía que Dios tiene su método. Sí. Y yo no puedo quebrantar sus métodos. A veces queremos hacer las cosas a mi forma. Claro. Queremos hacer las cosas a que yo haga lo que yo quiero hacer, no a lo que el Señor quiere hacer. En este caso, no porque yo tenga autoridad, no porque tenga un cargo, yo voy a avasallar lo que es los principios establecidos por Dios. Claro. Entonces, cosa contraria a lo que pasó con Saúl. Saúl, aún siendo rey, no, yo soy rey, y se fue Samuel
vienen los filisteos, el pueblo me está agobiando, yo voy a hacer sacrificio, o voy a poner que se haga el sacrificio. Oye, Samuel hizo lo que no le correspondía. Y Samuel le dijo, oye, locamente has hecho. Entonces, en este caso, Zorobabel cumplió no solamente el propósito de Dios, sino que cumplió y dejó que las cosas sucedieran tal como Dios quería. Sí. Aún a pesar de haber nacido en el exilio. En Babilonia. Exactamente. Pues mira, yo te voy a decir 3 nombres. Bislán, Mitrídates, no le pongas nunca a tu hijo ese nombre, y Tabeel, que fueron personas que levantaron calumnias, que escribieron cartas para obstaculizar la labor de Zorobabel y también para que Israel no reconstruyera el templo. Eso quiere decir que siempre va a haber oposición. Cuando tú quieres levantar, siempre va a haber oposición cuando Dios va a poner su propósito en tu vida. Siempre va a haber alguien que se levante, sea falda o pantalones, siempre va a haber personas que se van a levantar a hacer oposición. Entonces tenemos que enfrentar esas oposiciones, no huir de ellas, sino enfrentarlas, no con mi espada, no con el poder de mi fuerza, sino con su Espíritu Santo. Eso es. O sea que en este caso Zorobabel se enfrentó a dificultades, se enfrentó diríamos a la calumnia. Quiere decir que el defecto de Zorobabel podríamos decir perfectamente que fue dejarse influenciar por estas calumnias, por esta presión mediática, política, que le hizo que durante 2 años el templo no fuera reconstruido porque pararon las obras. O sea, quiere decir que en un momento determinado, la debilidad. Como hombres, como seres humanos, sí, podemos sentir temor. El temor a veces nos paraliza. El temor no nos permite hacer el propósito de Dios. Y a veces ponemos escucha a esas voces extrañas, a esas voces que no son las voces del Señor. Claro. Y nos aferramos en ese temor. Y el temor lo que hace es que no cumplimos el propósito de Dios. Dice, exactamente, nos paraliza. Dice la Biblia, el Señor en Juan, en 1 de Juan, que el perfecto amor echa fuera el temor. Sí. Entonces quiere decir que dice el que no tiene ese amor no ha sido perfeccionado en el Señor. Entonces entendemos que en un momento determinado, como hombre de Dios, como hombre, como humanidad, podemos sentir temor como sintió temor este hombre, Zorobabel. Entonces Zorobabel se paralizó. No, tal vez en un momento determinado no escuchó esa palabra, esfuérzate, que el Señor en un momento le dijo. A través de Ageo. De Ageo, esfuérzate. Mira, yo voy a estar contigo, no te preocupes. Tenemos que tener fe de que el Señor está con nosotros. Tenemos que tener fe de que Dios va a luchar, va a estar al frente. Dios nos da la armadura como cristianos. Dios nos da la capacidad como cristianos de poder enfrentar esa oposición que se van a levantar. Sí. Fíjate que también veo una limitación, y la limitación es que cuando Zorobabel salió de Babilonia y se condujo al pueblo, mejor dicho, a Jerusalén, no salió con todos los recursos que eran necesarios para reconstruir el templo. Pero en la medida en que Zorobabel iba cumpliendo con el propósito de Dios, los recursos fueron llegando. Exactamente. El oro, la plata, los recursos humanos, ¿verdad? Es decir, a pesar de los enemigos que pudieron obstaculizar durante un tiempo a Zorobabel, y a pesar de las limitaciones económicas, de madera, de materiales que podían tener para reconstruir el templo, aunque Dios puso en el corazón de mucho pueblo de Israel y también de muchos vecinos el ayudar a que pudieran cumplir con el propósito, Dios iba confirmando la obra que Zorobabel estaba ejecutando. O sea, que quiere decir que a veces la obra no depende de nosotros. Sí. No depende a veces ni los recursos económicos. Depende de Dios. Sí. Dios es que pone el querer, Dios pone la gracia, Dios pone que otras personas puedan levantarse, puedan personas que tal vez impías, como el caso de estos reyes, que no tenían nada que ver con el culto, como estaban directamente el pueblo de Israel, pero este hombre se levantó y fortalecido en el Señor, esos recursos vinieron. Sí, se levantaron. Y Dios se puso y Dios le dio todos los recursos. Por eso entendemos, hermanos, que y queremos entender claro que cuando
tú estás en el propósito de Dios y tú quieres obedecer la obra de Dios, los recursos económicos sobran. Porque Dios va a sobreabundar. Porque dice la Biblia, mía es la plata, mía es el oro. O sea, dice del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y lo que en él habitan. Sí. Quiere decir que Dios es un Dios que se complace en bendecirnos a nosotros. Amén. Muy bien. Entonces, en ese caso podemos ver que Zorobabel tenía que depender totalmente del Señor. El consejo que le dio Zacarías a Zorobabel lo encontramos en el libro de Zacarías capítulo 4 versículo 6. Lo vamos a ver en pantalla. Entonces respondió y me habló diciendo: esta es palabra de Dios a Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho el Señor de los ejércitos. Tremenda enseñanza con la cual Zorobabel tuvo que enfrentar sus temores y poder edificar lo que se había paralizado. Esa palabra también es para nosotros. Amén. Y en base a esa palabra me gustaría preguntarte, ¿qué enseñanzas prácticas podemos sacar y obtener nosotros en nuestro diario vivir como cristianos por medio de esta historia y de este hombre llamado Zorobabel? Primero que, como dice la Escritura, no depende de nosotros, depende de Dios. Amén. Dios es el que da los recursos, Dios te da el propósito, te da la visión, te da la misión y te da la provisión. Todo, te lo da todo. Te lo da todo. Entonces, Dios te da todos los recursos para que tú puedas enfrentar. Pero también entendemos que se van a levantar oposición. Y tenemos que estar preparados para cuando venga esa oposición. Dios te da la fuerza para poder oponernos y poder tener la libertad y tener la victoria sobre la oposición que se van a levantar. Fíjate que para mí una enseñanza práctica es que en el ministerio cristiano vamos a tener amigos que van a sumar. Y enemigos también. Y enemigos. Y enemigos. Y los enemigos no solamente son los de fuera, sino que muchas veces de entre el pueblo encontraremos gente murmuradora, como le pasó a Moisés, que decían que en Egipto estaban más contentos. Más contentos, exacto. O encontramos aquí, ¿verdad?, personas vecinos que se encuentran alrededor del pueblo de Israel, que se levantan, calumnian, mienten, levantan falso testimonio, le dijeron al rey que no iban a pagar los impuestos, que si permitía que se reconstruyera el templo, eso iba a producir una catástrofe en el imperio. Y muchas veces vamos a encontrarnos con ese tipo de personas y de situaciones. Y tenemos que saber en quién hemos creído y fortalecernos en la palabra que Zacarías nos ha dicho. Es interesante que el Señor nos dice: no lo llamaré a ustedes siervos, sino amigos. Amigos. Entonces el Señor es nuestro amigo, está de nuestra parte, está para fortalecernos, nos levanta, nos ayuda en esos momentos de dificultad que podamos tener, de momentos de debilidad, en momentos de temor. El Señor nos da la fortaleza y nos ayuda. Amén. Entonces, cuando uno lee el libro de Esdras, descubre que el pueblo empezó a edificar los fundamentos del templo, a edificar y a echar esos fundamentos. Y dice que lloraban, pero que lloraban de gozo. Ya no lloraban por ser esclavos en Babilonia, sino que lloraban de gozo. Y eso me ayuda a mí a entender que la obra de Dios hay que hacerla con gozo. Amén. Que hay que hacerla con felicidad. Es decir, no la felicidad esta temporal, momentánea de ahora está hoy, ahora no, sino el gozo que perdura. El gozo que se mantiene y que depende del Señor por lo que Él ha hecho en nosotros. La Biblia habla de estar siempre gozoso. O sea que el gozo es, dice la Biblia que el gozo es la fortaleza, el gozo es de nuestro Señor. Entonces el Señor nos da ese gozo, nos fortalece y nos levanta. No una alegría pasajera que el mundo nos ofrece, sino un gozo eterno. Fíjate que Nabucodonosor fue la persona que robó los utensilios del templo, y el único que roba en la Biblia, que viene a hurtar, matar y destruir, es el diablo. Y aquí tengo una enseñanza. Pasaron 70 años, pero Dios devolvió a Israel lo que el diablo había robado. Lo que el saltón, revoltón, Dios lo va a restituir. Es una profecía del Señor, que Dios iba a restituir todo aquello que el diablo, y esto lo representa, todo lo que el diablo le va a quitar. Entonces, eso también nos enseña a nosotros que muchas veces el mundo nos quiere robar. Sí. Y dice, y se convierte esta persona
Y dice, oye, pero qué joven está, te quitaste 20 años. Sí. ¿Pero por qué? Porque el Señor te da un nuevo renacer. Te rejuvenece. Te rejuvenece. Te hace un brote verde. Exactamente. Entonces, el Señor nos da nueva vida. Pues Pastor Tori, muchas gracias. Ha pasado el tiempo volando. Hemos disfrutado de Zorobabel. Tremendo ha sido la enseñanza para nuestras vidas y esperamos verte en otros programas de Héroes de la Fe. Un beso para la pastora María y nos vemos, Dios mediante, el domingo en su casa. Vale. En el templo, no de Jerusalén ni de Zorobabel, sino en el templo del Dios vivo y verdadero. Muchas gracias, pastor. Un abrazo. Que el Señor te bendiga. Pues damos gracias al Señor por este programa en el que hemos podido hablar acerca de Zorobabel. Y antes de terminar, me gustaría deciros que este hombre nacido en Babilonia, brote de Babilonia, retoño de Babilonia, lo que significa Zorobabel, fue el primer dirigente de Israel después del exilio que condujo a 50.000 personas. Mira, cuando Dios está en el asunto, Dios provee todos los recursos necesarios para cumplir con la visión establecida y con la misión que le ha dado a Zorobabel. Como hemos dicho, Dios da la visión, Dios da la misión y Dios da la provisión. Y lo hace el Señor cuando nosotros obedecemos el camino que ha preparado para nosotros. Encontraremos enemigos que se levantarán en contra nuestra, pero no tengamos miedo, porque nosotros nos fortaleceremos en las promesas que Dios nos ha dado siempre. Nadie ha dicho que las encomiendas del Señor sean fáciles. Ni siquiera se dice que vayan a tener obstáculos, todo lo contrario. Algunas serán difíciles y algunas tendrán muchos obstáculos. Pero, como dijo Zacarías, no es con espada ni con ejército, sino con mi Santo Espíritu, dice el Señor. Por lo tanto, tú y yo tenemos que ser como Zorobabel. ¿Cuántos quieren tener fe como los héroes que volaron por los cielos sin capa? Pues entonces, hermano, aquí está la serie. Ponte a leer que tu fe el cielo arrebatar. Oración, mucho poder, let's go. Un corazón dispuesto a quien, a Dios. Pues en Cristo encuentro superación. Un superhéroe y no de ficción. Un complemento de energía lleno de sabiduría. Sea de noche, sea de día, su palabra poesía. Tu vida puso al guía para cumplir la profecía. Jesucristo el Mesías, un superhéroe de los real, como Abraham sea el padre de la fe.